Hola chicos, bien, vamos a ver entonces en la clase de embriología lo que corresponde a la tercera semana del desarrollo, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poquito lo que hemos ya visto anteriormente, ¿no? Lo que viene a ser la primera y la segunda semana de desarrollo, ¿no? Para recordar y poder integrar mejor el conocimiento. Entonces recuerden que en la mujer hay todo un proceso a nivel ovárico y a nivel de lo que viene a ser el útero, ¿no? O sea, un ciclo ovárico y un ciclo uterino, ¿ya? Recuerden entonces que el primer día de la última menstruación, ¿ya?, se desarrollan los folículos primarios a nivel ovárico, ¿ya? Este desarrollo folicular que se da en el ovario, recuerden, es por estímulo de la FSH, producida por la adenipófisis. Entonces, lo que viene a hacer es el desarrollo folicular hasta llegar a un folículo maduro, recuerden que se conoce con el nombre de folículo de Graf, ¿no es cierto? Entonces ese folículo ya maduro, llamado folículo de Graf, ¿no?, contiene a este ovocito. Recuerden que la mujer ha iniciado su periodo de meiosis en la vida intrauterina, ¿ya? En la vida intrauterina, en la vida embrionaria, el embrión femenino inicia la meiosis en la vida intrauterina, ¿ya? Pero se detiene, ¿verdad?, en profase 1, diploteno, recuerden, ¿ya? Y luego se reactiva en la pubertad, la meiosis 1 se completa, se produce la meiosis 2 y en la meiosis 2 de nuevo se hace un segundo stop en metafase 2. Eso era importante que se recordaran en la formación de gametos o en la ovogénesis en la mujer. Entonces lo que contiene acá el folículo maduro, folículo de Graf, es el ovocito secundario que está en metafase 2. Y eso es lo que se va a liberar a los 14 días, ¿no es cierto?, 14 días después de lo que viene a ser el primer día de la última menstruación, ¿no? Recuerden, esa es la ovulación, ¿no?, expulsión del ovario del ovocito secundario en metafase 2. Y acá comenzaba el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque al expulsar el ovocito del ovario hacia la trompa de Falopio se encontraba, ¿no es cierto?, en el tercio externo de la trompa, también conocida con el nombre de ampolla, ¿no?, se encontraba con el espermatozoide, ¿no?, en el proceso llamado fecundación o fertilización, ¿ya? Entonces, esta fecundación, que es la unión de los dos gametos, tiene tres fases. Recuerden, primero el espermatozoide atraviesa la corona radiada, segundo la zona pelúcida y tercero la fusión de pronúcleos para restaurar la carga diploide del huevo o cigoto, ¿ya? Eso estamos recordando simplemente, ¿eh? Luego tenemos entonces la formación del huevo cigoto, que es diploide. El ovocito, recuerden, termina su meiosis 2, ¿no es cierto?, y se forma el huevo cigoto, que empieza un periodo de mitosis. Eso lo vimos en la primera semana, ¿ya? El periodo llamado de segmentación, ¿no es cierto? Entonces 2 células, luego 4, y así sucesivamente hasta que adquiría 16 células y era el estadio de mórula, ¿no es cierto?, el estadio mórula, y luego viene el estadio de blastocisto. Y en este estadio de blastocisto, miren, es importante que recuerden que al sexto día posfecundación, 6 días después de la fecundación, el blastocisto se implanta en el endometrio secretor. Recuerden ese endometrio que va a tomar el nombre de decidua, ¿no? Entonces este blastocisto se implanta en el fondo uterino, en la pared póstero superior, y eso se produce a los 6 días posterior a la fecundación, ¿no? Luego, al séptimo día, recuerden que acá se diferencia el trofoblasto en estas células bien ordenaditas, que es el citotrofoblasto, y las otras células desorganizadas, que no tienen límites y que van invadiendo el endometrio, que es el sincitio trofoblasto. Por eso, ¿qué debo recordar de la primera semana, chicos? La segmentación, ¿no?, huevo cigoto, mórula, blastocisto, y la implantación. Eso es lo que sucede en la primera semana, lo hemos descrito bien. Luego hemos visto hace poco la segunda semana. En el proceso de la segunda semana de desarrollo hemos visto el proceso de lo que viene a ser el disco embrionario y el disco bilaminar, ¿no es cierto?
el disco embrionario o disco bilaminar. ¿Por qué se forman, no es cierto, acá, recuerden, dos filas de células, ¿no?, dentro del trofoblasto? Miren, estas son las células del trofoblasto bien ordenaditas. Este es el sincitio trofoblasto que está invadiendo el endometrio. Y dentro tenemos el embrioblasto. Y ese embrioblasto iba a generar dos columnas de células. Las de arriba, en la parte dorsal, el epiblasto, y las de abajo, el hipoblasto, ¿no? Por eso se llama disco bilaminar. Eso es lo que se forma en la segunda semana. Recuerden que era la semana de los dos, ¿no? Porque se forma el disco bilaminar, epiblasto, hipoblasto. Se formaban dos cavidades, la cavidad amniótica, el saco vitelino. El trofoblasto se diferenciaba más en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, ¿verdad? Entonces miren cómo se va aumentando más la penetración del blastocisto, se van formando las lagunas, ¿no?, que son conforme el sincitiotrofoblasto va invadiendo el endometrio, erosiona los vasos maternos y se forman las lagunas. Miren, ahí están las lagunas. Luego se forma, como están viendo acá, lo que viene a ser la cavidad amniótica dentro de lo que viene a ser el epiblasto, ¿no?, la cavidad amniótica, y por abajo, ¿no?, tenemos por debajo del hipoblasto tenemos lo que viene a ser el saco vitelino primario. Luego ya se forma el saco vitelino secundario o definitivo, ¿no? ¿Ya? Y miren el disco embrionario, que es bilaminar, porque tiene bien diferenciado dos tipos de células, el epiblasto y el hipoblasto. ¿Correcto? Eso es muy importante que recuerden. Al final de la segunda semana teníamos ya lo que viene a ser, ¿no es cierto?, el desarrollo de las vellosidades primarias, ¿no? Con lo cual ya se establecía un primordio de la circulación útero-placentaria, ¿ya? Un primordio de la circulación útero-placentaria, ¿ya? Entonces tenemos al final esto, ¿no?, el disco embrionario, bilaminar, epiblasto, hipoblasto. Miren las dos cavidades, la cavidad amniótica y la cavidad, en este caso el saco vitelino definitivo, y también la cavidad coriónica, ¿ya?, la cavidad coriónica. Y eso teníamos entonces en la segunda semana. Entonces en la segunda semana, ¿qué podemos rescatar? La formación del disco bilaminar, epiblasto, hipoblasto. La formación de cavidades, cavidad amniótica, saco vitelino primitivo, luego secundario definitivo, la cavidad coriónica, ¿no es cierto? Y la formación al final de la segunda semana de las vellosidades primarias. Entonces eso hemos visto en la segunda semana. Ahora en la tercera semana, chicos, lo que vamos a ver es la formación del disco trilaminar. Es decir, este periodo conocido con el nombre de gastrulación. Ese es el término que tienes que recordar en la tercera semana. Gastrulación, porque se va a formar un disco trilaminar conformado por los tres tejidos germinales conocidos con el nombre de ectodermo, mesodermo y endodermo, que derivan del epiblasto, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando hablas del proceso de gastrulación, del disco embrionario trilaminar, estás hablando de la tercera semana, ¿ya? Entonces, vamos a ver nuevamente, reconocer las estructuras. Miren estas células desorganizadas que no tienen límite y que invaden el endometrio. Recuerden que es el sincitio trofoblasto, ¿no?, y que es el que también produce la hormona beta-HCG. Recuerden que hace diagnóstico precoz del embarazo. En cambio, estas células ordenaditas que tienen su límite celular es el citotrofoblasto, ¿no? Recuerden, el trofoblasto va a dar origen a la placenta y tiene o se diferencia en esos dos grupos celulares que estamos mencionando. Muy bien, luego vamos por dentro. El embrioblasto, habíamos dicho a finales de la segunda semana, tiene dos hojas, dos grupos celulares. El epiblasto, que está en la porción dorsal, y el hipoblasto, que está en la porción ventral, ¿verdad? Ese es el famoso disco bilaminar. Y dos cavidades, la cavidad amniótica por encima del epiblasto. Miren, las células del epiblasto rodean la cavidad amniótica, y por debajo del hipoblasto el saco vitelino definitivo o secundario, ¿no? Saco vitelino definitivo o secundario, ¿no? Luego hay un pedículo de fijación. Miren que está formado por el mesodermo extraembrionario. Este es un mesodermo extraembrionario que deriva del hipoblasto, ¿ya? Del hipoblasto deriva este mesodermo extraembrionario, que va a continuarse, ¿no?, y al final forma la cavidad coriónica, recuerden,
¿ya? La cavidad coriónica. Muy bien. Entonces, eso es lo que habíamos reconocido al final de la segunda semana. ¿Cómo me doy cuenta de que está iniciando la tercera semana del desarrollo? Si yo hago un corte transversal a este nivel, ¿no es cierto? Hago un corte, ¿no? Acá a este nivel, donde está el disco bilaminar, y lo pongo desde arriba, ¿no? O sea, saco lo que es la cavidad amniótica, saco la cavidad amniótica y lo veo desde arriba, ¿ya? Desde una vista superior, voy a ver esto de acá, ¿no? Entonces acá tengo, miren, el disco bilaminar conformado por el epiblasto arriba y el hipoblasto abajo. Este es el disco bilaminar. Hemos sacado la cavidad amniótica, hemos sacado el amnios, ¿no? Que está rodeado de células que vienen del epiblasto, recuerden, ¿no? Del epiblasto. En cambio abajo el saco vitelino, ¿no? El saco vitelino secundario definitivo, que está formado de células del hipoblasto, ¿no? Ya está. Y les decía, ¿cómo me doy cuenta que inicia la tercera semana, chicos? Por esto de acá. Se empieza a formar la famosa línea primitiva en el extremo caudal. Ojo, en el extremo caudal. Entonces este es el extremo caudal y este el extremo craneal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la zona craneal vamos a ver la llamada membrana orofaringea, ¿ya? O también llamada placa precordal. Precordal. Esta es la placa precordal o membrana orofaringea. Y en el extremo caudal tenemos la línea primitiva. ¿Qué es la línea primitiva? La línea primitiva está formada por células del epiblasto, ¿correcto? Células del epiblasto que van formando esta estructura conocida con el nombre de línea primitiva, ¿ya? Que se deja ver pues a inicios de la tercera semana. Entonces cuando yo veo eso en un disco embrionario, ¿no? En este disco bilaminar, empiezo a ver la formación de la línea primitiva en el extremo caudal, eso marca el inicio de la tercera semana. ¿Ya, chicos? Miren, esto es importante que recuerden, ¿no? ¿De dónde deriva las 3 capas germinales, que es el proceso de gastrulación? Porque la finalidad de la tercera semana es formar el disco trilaminar. Entonces, ¿de dónde deriva? Tienes que acordarte que al finales de la segunda semana tengo el disco embrionario bilaminar fácil al final de la segunda semana. Entonces las células de acá, el epiblasto arriba en la parte dorsal y el hipoblasto en la parte inferior, en la parte ventral, ¿no? Si tú te acuerdas de la clase que hemos visto anteriormente, te das cuenta que estas células del hipoblasto están diferenciadas, que se llaman el endodermo visceral anterior, que es el que va a marcar el extremo craneal, ¿no es cierto? Cómo el embrión, cómo el disco embrionario se da cuenta que esto es el extremo craneal y esto el extremo caudal. Porque en el extremo craneal, recuerden que tenemos el endodermo visceral anterior, que viene de las células del hipoblasto y es el que va a decir cuál es el extremo craneal y cuál es el extremo caudal. Por eso les decía, estas células son el endodermo visceral anterior, que marca el extremo craneal del disco embrionario bilaminar. Pero miren el resultado del epiblasto. El epiblasto, recuerden, forma las células que van a formar la cavidad amniótica, les había mencionado, porque el amnios o cavidad amniótica estén por encima del epiblasto. Forma, ¿no es cierto?, la línea primitiva, que es lo que marca el inicio de la tercera semana, y de esta línea primitiva que está formada o que deriva de células del epiblasto, como les había mencionado, miren que va a formar lo que viene a ser el mesodermo embrionario y el endodermo embrionario, que ya lo vamos a ver. Y también forma el ectodermo embrionario. Entonces, yo quiero que se recuerden ese dato, ¿no? Que del epiblasto va a formarse el disco trilaminar en el embrión, que es el objetivo de la tercera semana, que se conoce con el nombre ya de gastrulación, ¿no? Gastrula porque tiene el disco trilaminar, endodermo, mesodermo, ectodermo. Miren que el ectodermo deriva directamente del epiblasto, en cambio el mesodermo y el endodermo embrionario derivan de la línea primitiva, que a su vez deriva del epiblasto.
¿Ya? Quiero que recuerden ese dato. Obviamente acá hay algunas estructuras adicionales, como el mesodermo extraembrionario viene parte del hipoblasto, como les había mencionado, pero también viene parte de la línea primitiva, ¿no? Ese mesodermo extraembrionario que al final va a formar la cavidad coriónica, acuérdense. Y también, miren, de la línea primitiva se va a formar, a su vez, ¿no?, de células del epiblasto, el proceso notocordal, que ya lo vamos a ver, o placa notocordal, que va a ir creciendo de la zona caudal a la zona craneal, ¿ya? Y al final va a formar, pues, un tubo que se conoce con el nombre de notocorda, la notocorda, que también es un objetivo en el desarrollo de la tercera semana, ¿ya? Entonces, recuerden que del epiblasto vienen las 3 capas germinativas: endodermo, mesodermo, ectodermo, embrionario. Entonces, como les había dicho, miren cómo vamos a ver que en el extremo, ojo, en el extremo caudal, el inicio de la tercera semana lo marca el desarrollo de la línea primitiva. Entonces, en el extremo caudal, este es el disco embrionario. Recuerden todo, este es el disco embrionario bilaminar, ¿no? Porque está formado por epiblasto en la parte superior, hipoblasto en la parte inferior. Entonces, recuerden que las células del epiblasto forman la línea primitiva. Ahí está, miren, la línea primitiva. Entonces, que va creciendo hacia la parte craneal, donde está la membrana orofaringea o placa, ¿no?, precordal, también llamada, ¿ya? Membrana orofaringea o placa precordal, ¿ya? Entonces miren cómo la línea primitiva va creciendo y eso marca el inicio de la tercera semana, ¿no?, hasta llegar a esto que se conoce con el nombre de nodo primitivo, ¿ya? Del nodo primitivo, que es una especie de estructura a partir de la cual se van a ir desarrollando las demás estructuras que vamos a ver en la tercera semana, ¿ya? Miren que en la línea primitiva esas células del epiblasto se van desplazando, ¿ya? ¿En qué dirección? Lateral y craneal, ¿no? Estamos viendo, miren, que a los lados y en dirección craneal va creciendo la línea primitiva, ¿no? Ya está, pero la línea primitiva se detiene acá en el nodo primitivo y a partir del nodo primitivo se va a formar las células prenotocordales que van a formar la placa notocordal, ¿correcto? Que al final va a formar la notocorda, como les había mencionado, ¿no? Y miren entonces esa placa notocordal va creciendo también en sentido hacia la parte craneal, ¿no? Donde está la membrana orofaringea, ¿ya? Muy bien, entonces recuerden acá la línea primitiva, el nodo primitivo y por encima del nodo primitivo la placa notocordal que va en dirección al extremo craneal donde está la membrana orofaringea, ¿ya? Miren qué interesante cómo a partir del epiblasto, chicos, se va a formar las 3 capas germinativas, ¿ya? Entonces miren, acá les explico. El epiblasto, que está en la parte dorsal del disco embrionario, ¿no? Son las células de color celeste. Algunas de ellas van a empezar a desprenderse, miren, se van a invaginar, miren cómo se invaginan algunas células del epiblasto, el proceso de invaginación, de desprendimiento, ¿ya? Y esto es estimulado por el factor de crecimiento fibroblasto tipo 8, ¿ya? El factor de crecimiento fibroblasto tipo 8 es el que estimula a que las células del epiblasto se invaginen y se desprendan, como están viendo acá, y vayan a invadir a la zona del hipoblasto. Miren cómo empiezan a invadir la zona del hipoblasto, ¿no? Se empiezan a interponer en la zona del hipoblasto. Entonces, esas células que ustedes están viendo acá, que viene del epiblasto a invadir la zona del hipoblasto, es lo que va a formar el endodermo. Entonces, miren cómo es el endodermo. Son las células del epiblasto que se colocan en la zona del hipoblasto, ¿no es cierto? Otras células se quedan, como están viendo, otras células del epiblasto, miren, se quedan entre el hipoblasto y el epiblasto, o sea, se quedan en el medio, ¿no? Esas células van a formar el mesodermo embrionario.
Y otras células se quedan en el epiblasto. Esas células que se quedan en el epiblasto, entonces se forma o van a formar, ¿no? Estas de acá que se quedan, van a formar el ectodermo embrionario. El ectodermo embrionario, ¿ya? Entonces recuerden, miren que de la línea, y acá está, miren la línea primitiva, esta es la línea primitiva. Entonces miren cómo la línea primitiva, que se forma a partir de células del epiblasto, va a formar el mesodermo y el endodermo embrionario, por invaginación y desprendimiento de las células del epiblasto, ¿no? Entonces está la línea primitiva formando el mesodermo y el endodermo. Y el epiblasto que queda forma el ectodermo. De esa manera tienes tu disco trilaminar, ¿no? Que viene a ser el proceso de formación de la gástrula. Para que estas células del epiblasto, que están bien organizadas, se puedan invaginar y puedan desprenderse, pierden justamente por estímulo de este factor de crecimiento una molécula de adhesión celular, que es la E-caderina, ¿ya? La E-caderina, que es una molécula de adhesión celular, disminuye. Es por eso que las células del epiblasto pueden invaginarse y pueden desplazarse y así formar el endodermo y el mesodermo. Ya está, entonces ahí hemos explicado la formación del disco trilaminar, que es lo más importante de la tercera semana. Ahora, conforme se va desarrollando este disco trilaminar, ¿ya? El mesodermo, que es la capa media que hemos visto en el disco trilaminar ¿ya? Tiene ciertos grupos celulares que según su dirección van a ir formando ciertas estructuras. Porque recuerden que estas tres discos o tres láminas o tres capas germinativas al final van a terminar desarrollando, ¿no? Tejidos, órganos en un proceso de diferenciación. Recuerden que ya la tercera semana pertenece al periodo embrionario propiamente y es donde se va a dar la organogénesis, la histogénesis. Entonces, podemos ver acá, miren, en la parte craneal la membrana orofaringea, en la parte caudal la membrana cloacal, ¿no? Recuerden que primero se forma la membrana orofaringea, luego se forma la línea primitiva, miren en el extremo caudal, la línea primitiva, el nodo primitivo que tiene una fosita, el nodo primitivo. Esto que se va formando es la placa notocordal, que luego va a formar la notocorda, como vamos a ver, placa notocordal, que luego forma la notocorda. Y miren cómo el mesodermo, conforme se va expandiendo, ¿no es cierto?, se va expandiendo, va a originar a lo que viene a ser, ¿no? Miren, las células del mesodermo que se desprenden de la zona de la notocorda, como pueden ver, de la fosita o del nodo primitivo, van a formar el mesodermo paraxial, que luego posteriormente va a formar las somites, ¿ya? Las somites que vamos a ver ya en otra oportunidad. Luego tenemos acá, miren, ya de la línea primitiva, miren cómo sale de la línea primitiva, ¿no? El mesodermo intermedio, ¿no? Entre el nodo primitivo y la línea primitiva, el mesodermo intermedio, que va a formar, por ejemplo, lo que viene a ser todo el aparato genitourinario, ¿no? Luego tenemos acá el mesodermo de la placa lateral, y así miren, conforme nos vamos alejando, ¿no es cierto?, y nos vamos acercando a la membrana cloacal, miren, entonces estos grupos celulares se diferencian, ¿no? El mesodermo de la placa lateral, el mesodermo extraembrionario, que van a dar origen a estructuras que ya lo vamos a ver en el periodo de diferenciación, el periodo de organogénesis, histogénesis, ¿ya? Entonces, como van viendo, cada zona, cada región va a ir formándose en un grupo celular especial que posteriormente se va a diferenciar, ¿no? O sea, van tomando un orden no solo morfológico, sino también funcional, porque de acuerdo a su ubicación, cada tipo de mesodermo va a diferenciarte a cierto tipo de tejido. De tal manera, entonces, que por ejemplo, el extremo más caudal, ¿no?, que es el mesodermo extraembrionario, el mesodermo de la placa lateral, que es la parte más caudal, estará encargado pues de formar las extremidades inferiores y todas las estructuras que se pueden formar a partir de ella. Y acá podemos aplicar un concepto de la teratogénesis, ¿no? Por ejemplo, en el paciente
con diabetes mellitus, que tiene hiperglicemia, ¿no es cierto? Esa madre gestante con diabetes gestacional. La diabetes gestacional predispone, por la hiperglicemia, predispone a malformaciones congénitas. Y una malformación viene a ser, miren, la fusión de las extremidades inferiores, ¿no? Eso se llama de sirena, ¿no? Sirenomelia, sirenomelia, o también conocido con el nombre de síndrome de regresión caudal, que es la malformación congénita más específica de la diabetes gestacional, ¿ya? La más específica. Entonces, la sirenomelia o síndrome de regresión caudal, miren cómo las extremidades han fusionado, hay agenesia del sacro, puede haber también malformaciones renales, malformaciones a nivel de la zona vertebral, lumbosacra, etcétera, ¿no? Ya está. ¿Esto por qué? Porque se ha alterado la diferenciación de esta zona caudal del mesodermo, porque recuerden que el mesodermo es el que forma hueso, músculo, etcétera, ¿no? Entonces miren, si hay una alteración del extremo caudal del disco, en este caso trilaminar, vamos a tener origen a malformaciones, ¿no? Recuerden que estamos en la tercera semana y cuando habíamos clasificado los periodos del desarrollo humano, habíamos dicho las 2 primeras semanas es el periodo preembrionario, de la tercera a la 8ª semana es el periodo embrionario, ¿no? Que es el periodo más crítico para las malformaciones. Entonces, estamos iniciando la tercera semana y cualquier noxa o injuria o insulto tóxico metabólico como la hiperglicemia puede generar malformaciones, porque ya estamos entrando al periodo de diferenciación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver, ya hemos visto la formación del disco trilaminar, ¿no es cierto? La formación de gástrula, que tiene endodermo, exodermo, ectodermo, ya hemos visto de dónde derivan, del epiblasto. Ahora vamos a ver esta estructura, ¿no? Lo que viene a ser la notocorda, que va a ser el primordio del esqueleto axial, o sea, el que va a formar la columna vertebral. ¿Estamos? Entonces, miren la notocorda. Nuevamente, repito, miren, inicios de la tercera semana. Entonces, en el extremo caudal, ¿quién está? La línea primitiva. Y en el extremo craneal, la placa precordal, ¿no es cierto? La placa precordal o membrana bucofaringea, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, esta línea primitiva va creciendo hasta formar el nodo primitivo, ¿no? Hasta ahí va creciendo, ¿ya? Y luego, por encima del nodo primitivo, ¿ya? Que es el organizador, se va formando el llamado proceso o placa, ¿no? Notocordal, ¿ya? Ese es el proceso o placa notocordal. Y por encima de esta placa notocordal, ya por células derivadas ya del ectodermo, porque ya hemos visto que el epiblasto va a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionario, ¿verdad? Entonces, como acá en la parte más superficial tenemos el ectodermo embrionario, de esas células se va formando también por fuera del proceso notocordal, alrededor, la llamada placa neural, ¿ya? Entonces, todo al inicio es placa, ¿no? Placa notocordal, por encima la placa neural, ¿correcto? Y en el extremo craneal tenemos la membrana bucofaringea o placa precordal, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso se va produciéndose en la tercera semana, miren, en tercera semana seguimos, y miren cómo ahora la línea primitiva disminuye de tamaño, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que se elonga? El proceso notocordal. Miren el proceso notocordal cómo crece en dirección craneal hacia la membrana orofaringea derivada la de la placa precordal, ¿no? Entonces miren cómo el proceso notocordal es el que predomina y cómo se elonga también lo que viene a ser la placa neural que está alrededor y que deriva del ectodermo superficial y que es donde va a derivar el sistema nervioso central. Ya les voy adelantando la parte de organogénesis, ¿no? Esto, miren, es a finales de la tercera semana. ¿Qué tenemos a finales de la tercera semana? Un tubo, ¿no es cierto? Un tubo
en la parte central del disco trilaminar que se va a conocer con el nombre de notocorda. El notocorda es un tubo, ¿no?, que, como les había dicho, va a formar el esqueleto axial, la columna vertebral, ¿no? En la profundidad de un surco, porque ya empieza a formarse acá, si se dan cuenta, un surco neural, ¿no?, que deriva de la placa. La placa neural va a formar al centro un surco, ¿correcto? Y a los lados unos pliegues neurales. Estos son los pliegues. Al centro el surco y a los lados los pliegues. Y que al final esos pliegues neurales también se van a fusionar y van a formar el tubo neural, que va a ser el primordio del sistema nervioso. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tenemos al final de la tercera semana. Entonces, en la tercera semana tú te tienes que acordar el disco trilaminar, ectodermo, mesodermo, endodermo, que vienen del epiblasto, la formación de la notocorda, la formación del tubo neural. Todo eso se da en la tercera semana, estamos viendo, ¿correcto? Ya está. Miren más de la notocorda, acá lo vamos a ver en un corte transversal. Si lo vemos en un corte transversal, miren cómo se va formando esto de acá, que es la notocorda, ¿no? Claro, primero, recuerden, placa notocordal, porque son células del epiblasto y que van formando esta estructura en dirección craneal y que se fusionan finalmente con la membrana bucofaringea y terminan de formar este tubo conocido con el nombre de notocorda, que va a formar el esqueleto axial. Miren cómo la notocorda entonces se va formando en dirección, ¿no es cierto?, en dirección craneal. Miren, acá está la membrana orofaringea. En esa dirección va a ir la placa o proceso notocordal, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos arriba las células del ectodermo, abajo el endodermo, ¿no es cierto?, al centro el mesodermo y al disco trilaminal. Y podemos darnos cuenta acá también, ¿se acuerdan de la fosita, ¿no? O sea, teníamos la línea primitiva, el nodo primitivo, y en el centro del nodo primitivo hay una fosita, ¿ya? La fosita o foseta primitiva, y que va a comunicar, miren, la cavidad amniótica que está por encima con el saco vitelino secundario primitivo, ¿ya? Y es lo que forma el conducto neuroentérico, miren, conducto neuroentérico, ¿no? El conducto neuroentérico, ¿ya?, va a comunicar la cavidad amniótica con la cavidad del saco vitelino. Y quiero que se fijen también en la parte posterior, ¿ya?, donde está la membrana cloacal o placa cloacal, ¿correcto?, ¿ya? La placa cloacal o membrana cloacal, como de la parte posterior de la pared del saco vitelino, porque esto es el saco vitelino, recuerden, ¿ya?, de la pared del saco vitelino, miren, se forma esta estructura, conocido con el nombre de alantoides, ¿no? Es un divertículo que se forma de la parte posterior del saco vitelino, ¿ya? Esta estructura conocida con el nombre de alantoides, ¿ya?, que en los vertebrados inferiores, o sea, en los animales vertebrados inferiores, este alantoides cumple un rol de almacén de la orina, pero en los seres humanos es un rezago embrionario, no cumple alguna función salvo formar parte del cordón umbilical, porque el alantoides va a formar al final, ¿no?, parte del cordón umbilical. Pero en sí es un rezago embrionario, no cumple ninguna función. Lo que sí les debe llamar la atención es que este alantoides degenera completamente, ¿no?, en el ser humano, pero si en un recién nacido hay persistencia del alantoides, se forma una estructura conocida con el nombre de uraco. Cuando te pregunten de dónde deriva el uraco, deriva del alantoides. Y esta estructura puede malignizar. Por eso hay riesgo de cáncer frente a la persistencia uraco. Hay toda una patología del uraco, ¿no? Se forman quistes, se forman divertículos, puede malignizar y formar cáncer también, ¿no? Entonces, cuando te pregunten de dónde deriva el uraco, del alantoides, y el alantoides se forma de la parte posterior de la vesícula, como están viendo, vitelina definitiva o saco vitelino, ¿no? Ya está. Miren acá
en un corte transversal cómo se ve claramente, miren, el mesodermo que está de rojito, el ectodermo que está de celeste y el endodermo que está de amarillo, ¿no? ¿Ya? Entonces vemos claramente el disco trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Y vemos acá al centro, ¿no? Si estamos en el extremo caudal, veremos la línea primitiva, pero si estamos en el extremo craneal, vamos a ver la placa notocordal. Miren, ahí está la placa notocordal, ¿ya? Entonces esta placa notocordal, ¿no? va a formar a finales de la tercera semana este tubo conocido con el nombre de notocorda, que va a formar el esqueleto axial, ¿no? Ahí está, miren la formación de la notocorda, ¿no? Ya está. Esta notocorda es un tubo que se va a comunicar con la membrana bucofaringea, que solo tiene, recuerden, la membrana bucofaringea solo tiene ectodermo y endodermo, no tiene mesodermo, ¿ya? No tiene mesodermo. Los extremos del disco embrionario no tienen mesodermo, o sea, en la membrana cloacal y en la membrana bucofaringea no hay mesodermo, solo endo y ectodermo, ¿ya? Muy bien, entonces al final la notocorda se va a comunicar con ambas estructuras, ¿ya? Para formar el esqueleto axial. Otra aplicación clínica que podemos destacar es que esas células, ¿no? Esas células que vienen de la línea primitiva, ¿no? Que son del epiblasto y que, como habíamos comentado, al ser derivados del epiblasto, ¿no es cierto?, son células totipotenciales, porque estas células de la línea primitiva van a formar el endodermo y van a formar el mesodermo. Y directamente de las células que se quedan, ¿no?, en la parte más dorsal, el ectodermo, como habíamos comentado. Entonces, estas células, ya sea del epiblasto o de la línea primitiva, son células totipotenciales, porque pueden formar estructuras del endodermo, como por ejemplo la piel, del endodermo, como las mucosas, la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, mesodermo, músculo, hueso, tejido conectivo, del ectodermo, la piel, ¿no? La piel, los dientes, el hueso derivan del ectodermo. Entonces, cuando hay células que derivan de la célula primitiva, de las células de la línea primitiva o del epiblasto, se puede formar este tumor, conocido con el nombre de teratoma. Recuerden, el teratoma ustedes van a ver ya en oncología, que son tumores que tienen tejidos de las tres líneas germinativas, endodermo, mesodermo, ectodermo. Y este es el llamado teratoma sacrococcigio, ¿ya? Sacrococcigio, que es un tumor frecuente en recién nacidos. Es un tumor muy frecuente en recién nacidos. ¿Ya? Se llama tumor teratoma sacrococcigio, ¿ya? Más frecuente sobre todo en los recién nacidos de sexo femenino, ¿ya? En las mujercitas, ¿ya? Entonces ahí también tienen la aplicación clínica. Les había comentado que no solo entonces en la tercera semana se forma el disco trilaminar, se forma la notocorda, sino también el inicio del tubo neural, ¿ya? Entonces muy importante también que recuerden acá, ¿no?, con respecto ya al sistema nervioso, que luego van a profundizar, ¿no?, cuando vean la parte de embriología por sistemas, ya lo van a profundizar más. Pero miren que al final de la tercera semana ya tenemos un probable tubo neural, ¿no? Entonces, miren acá, vamos a recordar, tenemos lo que viene a ser al inicio, tenemos la placa neural, ¿correcto? ¿Se acuerdan que teníamos la placa notocordal que va a dar origen luego a la notocorda? Al igual, a su alrededor teníamos la placa neural. Esta placa neural forma un surco. Luego ese surco, ¿no es cierto?, a los lados tiene los pliegues neurales, que al final se fusionan y forman el tubo neural. Todo eso se va produciendo en la tercera semana, ¿ya? En la tercera semana. Entonces miren en este corte transversal, ¿no? Vamos a verlo mejor. Miren acá al centro, ¿no?, donde está el mesodermo, miren ahí ya tienen la notocorda formada, ¿no es cierto? La notocorda, miren, ¿ya? Pero por encima de la notocorda, ¿quién está? El ectodermo, ¿no es cierto? El ectodermo.
Entonces, ese ectodermo, recuerden, del ectodermo embrionario va a surgir el sistema nervioso, cuyo esbozo primordial es el tubo neural. Entonces, ¿cómo se forma el tubo neural? Entonces, al inicio hay una placa neural, luego un surco neural, miren, ahí está el surco neural, y a los lados del surco tenemos lo que viene a ser los pliegues neurales, ahí está, alrededor del surco, ¿no? A los costados, los pliegues neurales. Y se va produciendo, miren, un proceso de invaginación, ¿no? Al igual que como se formó también la notocorda, ¿no? O el mesodermo, producto de las células del epiblasto. Entonces miren acá también el surco neural, pliegue neural, y se va produciendo la invaginación. Y miren acá cómo ya se va formando por fusión de los pliegues neurales, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el tubo neural. Entonces el tubo neural, a finales de la tercera semana ya podemos ver un esbozo del tubo neural, ¿no?, por la fusión de los pliegues neurales. Entonces miren, tienes la notocorda, tienes ya prácticamente la formación del tubo neural, ¿no? Tienes las somites que vienen, habíamos dicho, de lo que viene a ser el mesodermo paraxial, ¿ya? Entonces ya vas configurando esto de acá, ¿no? El disco trilaminar, los somites, la notocorda, el inicio del tubo neural, miren, este es el cierre del tubo neural a finales de la tercera semana, ¿no? Se van fusionando los pliegues neurales para que en la cuarta semana ya se forme el tubo neural. Y también se forma el tubo cardíaco a finales de la tercera semana. Recuerden que ya estamos en el proceso de diferenciación. Entonces, cuando te pregunten, ¿no?, ¿cuáles son los sistemas que se van formando? En primer lugar, primero el sistema cardiovascular, luego está el sistema nervioso. Son los dos sistemas que se forman en primer lugar en el embrión. Uno, en primer lugar, sistema cardiovascular, es el primer sistema en formarse y funcionar. Y dos, el sistema nervioso, lo estamos viendo con el tubo neural, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque recuérdate que en la tercera semana ya tienes tus 3 discos germinales. Tienes tu mesodermo, tienes tu ectodermo y tienes tu endodermo. Entonces, estas capas germinativas van a diferenciarte. Recuerda que entre la tercera y la octava semana, llamada periodo embrionario, es el periodo de diferenciación, organogénesis, histogénesis. Entonces, como te das cuenta, del ectodermo ya está viniendo el sistema nervioso, cuyo esbozo es el tubo neural. El mesodermo va a formar el área cardiogénica. Primero forman los tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos se fusionan y van a formar el tubo cardíaco finalmente, ¿no?, del mesodermo principalmente. Entonces, como te das cuenta, estos sistemas son los primeros en formarse, ¿no? Los primeros en formarse. ¿Y dónde estamos? Ojo, en el estemo craneal. En el estemo craneal, entonces ese disco trilaminar lo tenemos acá, este disco trilaminar, ¿no? Estas 3 hojas germinativas están en todo el disco embrionario. Entonces, miren cuál es la primera parte del disco trilaminar en diferenciarse. El extremo craneal empieza a diferenciarse, formando el tubo neural, formando el tubo cardíaco, ¿no? Y conforme ya entramos a la cuarta semana, quinta semana, sexta semana, se va a ir diferenciando la parte media y luego la parte más distal. ¿Se dan cuenta? O sea, la formación, si ustedes se acuerdan, la formación del disco trilaminar, ¿dónde comenzó? ¿En qué extremo? ¿Dónde comenzó la formación del disco trilaminar? Miren, acá, este disco trilaminar, ¿dónde empezó? En el extremo caudal. ¿Ya, chicos? La formación del disco trilaminar empezó en el extremo caudal. Pero, ¿cuál es la primera zona en diferenciarse? El extremo craneal. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa es formación y otra cosa diferenciación. Entonces, miren acá cómo en la parte craneal tenemos el área cardiogénica, ¿no?, representada por que se van a formar a partir del mesodermo los tubos endocárdicos, ¿no? Miren, estamos a los 20 días y finales de la tercera semana, miren cómo se fusionan, ¿no? O sea, se da el proceso de función al finalizar la tercera semana de desarrollo.
se va a fusionar los pliegues neurales para luego en la cuarta semana tener el tubo neural, se van a fusionar los tubos endocárdicos para que en la cuarta semana ya tenemos el tubo cardíaco, miren, el tubo cardíaco, que ya lo hablaremos a más detalle cuando veamos la parte de embriología por sistemas, ¿no? Ahí está, miren, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo cardíaco, el tronco arterioso, ¿no? Claro, del atrium primitivo derivan las aurículas, del bulbo cardíaco y del ventrículo primitivo derivan los ventrículos, del tronco arterioso derivan los grandes vasos, la aorta y el tronco arterial pulmonar, y así. Pero quiero que se den cuenta cómo ya estamos en el proceso de diferenciación, que empieza en el extremo craneal, formando el sistema cardiovascular y formando el sistema nervioso también, ¿no? El primordio del sistema nervioso. Miren, también se forman los vasos sanguíneos primitivos. Recuerden que los vasos sanguíneos primitivos que contienen la primera línea celular, que son los glóbulos rojos, ¿ya?, derivan de la pared del saco vitelino, recuerden, ¿ya? El primero en formar glóbulos rojos en el embrión es el saco vitelino. Y recuerden que esa hematopoiesis se llama mesoblástica, ¿no? Hematopoiesis mesoblástica, cuando los glóbulos rojos son formados por el saco vitelino. Porque luego ya, cuando entramos al segundo trimestre del embarazo, ya lo forma el hígado, el vaso, y ya luego en el tercer trimestre o en la vida adulta, ya la médula ósea roja de los huesos es la que forma los glóbulos rojos, ¿no? Entonces recuerden este proceso también, la formación de los glóbulos rojos, ¿ya? Acá se forman los llamados, los primeros vasos sanguíneos son los islotes de Wolff y Pander, así se llaman, islotes de Wolff y Pander, que contienen glóbulos rojos que derivan de la pared del saco vitelino. Es lo que se llama la hematopoiesis mesoblástica. Entonces, en esta tercera semana ya estamos empezando a hablar de sistemas en inicio de su formación, ya inicio de su formación. Entonces hemos visto, pues, ¿no?, cómo el embrión se va a desarrollar en esta tercera semana, pero a su par también a la vez se va a formar lo que viene a ser el tejido trofoblástico, el trofoblasto que va a dar origen a la placenta, ¿verdad? Habíamos dicho que al final de la segunda semana teníamos la vellosidad primaria, que como tú puedes ver acá, está formada por cito y sincíteo trofoblasto, ¿no? Entonces mira, quiero que reconozcas las estructuras. Nuevamente está de color celeste el epiblasto, amarillo el hipoblasto, la cavidad amniótica arriba del epiblasto, el saco vitelino secundario o definitivo, ¿no? La cavidad coriónica, ¿no es cierto?, que lo forma el mesodermo extraembrionario. Ahí está, miren, el mesodermo extraembrionario que forma la cavidad coriónica, ¿no? Ahí está el pedículo de fijación, ¿ya? El pedículo de fijación, ahí está, que va a unir, ¿no es cierto?, el trofoblasto con el embrioblasto finalmente, y que este pedículo de fijación luego posteriormente forma el cordón umbilical, cuando ya se establecen las conexiones vasculares. Y miren, en el trofoblasto, estas células ordenaditas, nuevamente ordenaditas, es el citotrofoblasto, y de verde más oscuro es el sincítio. Entonces, esta estructura que ustedes ven acá, como si fueran lengüetas, ¿no? ¿Ya? Como si fueran lenguas, se van formando, ¿no? Cito y sincíteo trofoblasto. Es la llamada vellosidad primaria, ¿no? La vellosidad primaria, ¿no? Miren cómo el sincíteo trofoblasto, ¿no?, que está de color verde oscuro, conforme va invadiendo el endometrio materno, va erosionando los capilares maternos, y miren cómo va formando las llamadas vacolas cuando son pequeñas, lagunas cuando son grandes, ¿no? Dan las famosas lagunas trofoblásticas. Están las lagunas trofoblásticas. Entonces, esto era a finales de la segunda semana. Cuando entramos a la tercera semana, entonces el otro proceso que vamos a ver, aparte de la formación del disco embrionario trilaminar, formación de la notocorda, del tubo neural, del tubo cardíaco, también vamos a ver en la tercera semana el desarrollo de las vellosidades, que es el desarrollo del trofoblasto. Entonces miren, teníamos al finales de la segunda semana, recuerden, la vellosidad primaria, miren, en un corte transversal para que lo puedan ver claramente.
formada por cito y sincitio trofoblasto. Esa era vellosidad primaria, a finales de la segunda semana, ¿correcto? Cuando entramos a la tercera semana, entonces se va a madurar estas vellosidades primarias porque al centro aparece tejido mesenquimatoso, que obviamente deriva del mesodermo. Entonces tienes mesodermo al centro, luego una hilera, como ves, de células del citotrofoblasto, que va a empezar a proliferar, el citotrofoblasto empieza a proliferar, y luego alrededor el sincitio, ¿no? Entonces eso ya se llama vellosidad secundaria, cuando tenemos tejido mesenquimatoso al centro, cuando tenemos mesodermo al centro, se llama vellosidad secundaria. Y a finales de la tercera semana ya lo que vamos a tener es la vellosidad terminal, vellosidad terciaria. ¿Ya? Esta vellosidad terciaria, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Tiene sincitio, tiene citotrofoblasto, pero ya tiene capilares, empieza a ver los capilares, ¿correcto? Los capilares de las vellosidades. O sea, tiene un eje vascular, un eje vascular. Entonces eso quiero que se recuerden, ¿ya? Cuando les dicen que solo tiene sincitio y citotrofoblasto, esa es vellosidad primaria. Si a eso le agregas tejido mesenquimatoso, vellosidad secundaria. Si a eso le agregas eje vascular, capilares, eso ya es la vellosidad terciaria, ¿correcto? Entonces acá también vemos el desarrollo de los capilares a nivel de las vellosidades, que es lo que va a formar las vellosidades terciarias, ¿no? Entonces quiero que vean la imagen al final de la tercera semana. Miren cuán diferente es a esta imagen, ¿ya? Quiero que vean, memoria fotográfica. Entonces, a finales de la tercera semana tenemos esto, ¿correcto? Tenemos esto, miren cómo, ¿no? Tenemos el trofoblasto, el citotrofoblasto, que va a predominar y va a rodear a lo que viene a ser toda la estructura, ¿no es cierto?, del trofoblasto y el embrioblasto. Porque miren, lo de color verde tenue, ¿no?, más claro, es el citotrofoblasto, por si acaso, ¿ah? Y lo que está envolviendo a las lagunas, ¿no?, a las lagunas de los vasos maternos erosionados es el sincitio, ¿no? El color verde más oscuro es el sincitio trofoblasto, ¿no? Entonces acá puedes ver claramente las vellosidades terciarias, pues. ¿Por qué? Porque ves cito, sincitio y un eje vascular, ¿no? Y un eje vascular, ¿ya? Entonces quiero que vean eso, que es importante a finales de la tercera semana. Miren, acá hay un eje vascular porque se están formando capilares, ¿no? Este es el mesodermo, tejido mesenquimatoso. El citotrofoblasto, miren bien ordenadito la célula, y por fuera el sincitio trofoblasto, que finalmente es el que rodea a estas lagunas trofoblásticas que han venido de la erosión de los capilares maternos, ¿ya? De los capilares maternos, ¿ya? Y es lo que forman los espacios intervellosos, porque esta es una vellosidad, esta otra vellosidad, entonces esto viene a ser el espacio intervelloso, ¿no? El espacio intervelloso son las lagunas trofoblásticas, ¿no? Y acá es donde se va a establecer pues la comunicación, la circulación úteroplacentaria, ¿no? Entonces, porque las sustancias, por ejemplo, los nutrientes, oxígeno, glucosa, van a pasar de acá, de las lagunas trofoblásticas que están conectadas con la circulación materna, ¿no es cierto?, ¿no? Porque esto viene de los capilares maternos que han sido erosionados por el sincitio trofoblasto. Entonces el oxígeno, la glucosa van acá, ¿no es cierto?, pasar hacia dónde. Van a tener que atravesar sincitio, van a tener que atravesar citotrofoblasto y van a llegar recién a los capilares de las vellosidades, ¿no? Entonces ahí se da el intercambio de sustancias. Cuando ustedes refieran el intercambio de sustancias entre la madre y el feto, es en el espacio intervelloso, ya acá, en el espacio intervelloso. De acá pasan hacia los capilares de las vellosidades, y de las vellosidades, ¿no es cierto?, miren los capilares que se van desarrollando en las vellosidades terciarias, miren cómo entran en conexión con el pedículo de fijación, que es el primordio del cordón umbilical.
y de esa manera, ¿no es cierto?, cómo se van a comunicar con el embrión, ¿no? Entonces, y al final, ¿qué estamos viendo? Que la circulación materna de las lagunas trofoblásticas se están conectando con la circulación embrionaria fetal a través del cordón umbilical y de los capilares de las vellosidades. De esa manera se va estableciendo ya las conexiones vasculares, ¿no? Miren cómo estos capilares de las vellosidades terciarias pronto van formando una red de conexión con todas las vellosidades, ¿no?, que están ubicadas ahí en la imagen, y con los capilares también del mesodermo extraembrionario, miren, porque el mesodermo extraembrionario tiene estos capilares que se van a unir al pedículo de fijación, ¿no?, esas conexiones vasculares, y finalmente se van a conectar con el embrión, ¿no? Entonces, de esa manera se va estableciendo ya las conexiones vasculares. Listo, entonces ya hemos visto las 3 semanas de desarrollo, ¿ya, chicos? Entonces, acuérdense básicamente los objetivos, ¿no? La primera semana es el proceso de segmentación, recuerden, para formar el huevo cigoto, luego mórula, ¿no? Luego en estadio de blastocisto se implanta, ¿no es cierto? Entonces, en la primera semana hemos visto la segmentación, formación de mórula, luego blastocisto, y en este periodo de blastocisto se implanta en el endometrio secretor del útero, ¿no?, en la pared posterior, ¿ya? Entonces, cuando hables de segmentación, cuando hables de implantación, estás hablando de la primera semana de desarrollo. En cambio, cuando hables de la segunda semana, estás hablando del proceso de formación del disco bilaminar. Entonces, acá ya se forma el disco embrionario bilaminar, el epiblasto y el hipoblasto, ¿no es cierto? Ahí está, miren, el disco bilaminar que queda formado a finales de la segunda semana. Y obviamente el desarrollo del trofoblasto, ¿no? Se va desarrollando el cito y el sincitio trofoblasto. Se va formando la cavidad amniótica, el saco vitelino, la cavidad coriónica, ¿no es cierto? Entonces se van formando esas estructuras, miren cómo el trofoblasto se va formando, las lagunas trofoblásticas que hemos comentado. Entonces, en la segunda semana es el disco embrionario bilaminar y la diferenciación del trofoblasto en cito, sincitio, y que termina con la formación de vellosidades primarias, ¿no?, en finales de la segunda semana. Y en la tercera semana se forma el disco trilaminar, porque a partir de lo que viene a ser el epiblasto, ¿no?, son células que van a formar esta estructura llamada línea primitiva, que es el que da comienzo a la tercera semana, y conforme se va desarrollando esta línea primitiva, se van desarrollando estas 3 capas germinativas que habíamos dicho que derivan del epiblasto, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Conforme se va formando la línea primitiva, se forma este primordio del esqueleto axial, que es la notocorda. Recuerden, la notocorda se forma también en lo que viene a ser, ¿no?, a finales de la tercera semana, ¿ya? La notocorda, se forma el tubo cardíaco, inicio del tubo cardíaco, inicio del tubo neural, y también el desarrollo del trofoblasto, porque se desarrolla la vellosidad secundaria y también la vellosidad terciaria, que tiene un eje vascular, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos. Y así terminamos en la tercera semana, ¿no? En la tercera semana terminamos con un disco embrionario elongado, ¿ya?, donde vamos a tener la notocorda, el tubo neural, el tubo cardíaco y ya la formación de vellosidades terciarias. Luego ya veremos en la parte de embriología por sistemas. Hasta acá hemos llegado con todo lo que viene a ser la parte de embriología general, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por su atención, ¿ya? Cuídense bastante, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias.